Amén. Hoy vamos a estudiar un tema para la gloria de Dios que lleva como título Ver como Dios ve. Es interesante este tema porque realmente se refiere a de una visión terrenal a la que nosotros tenemos una visión terrenal a una visión espiritual o celestial. No quiere decir que nosotros vamos a ver como Dios exactamente porque Dios es todopoderoso y en Él hay salvación y solamente en Él tenemos el perdón de nuestros pecados y en ninguna manera podemos llegar a alcanzar ese nivel que Dios tiene, pero sí en nuestra esfera, como lo vamos a ver en este tema que vamos a compartir. Hay un texto base, es un tema, el texto que vamos a compartir en esta mañana, en esta tarde, perdón, está en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios 4, 18 dice la palabra de Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En este texto bíblico, en 2 de Corintios 4, 18, encontramos una verdad importante. Verdades que muchas veces las personas no quieren entender, ni a veces nos interesa, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirar las cosas que no se ven a simple vista. Es decir, en otras palabras, podríamos decir que hay la parte espiritual que a veces no se ven. Eh, y dice que porque las cosas que nosotros vemos actualmente tienen una fecha de caducidad, eso lo estoy añadiendo yo, son pasaderas, son perecederas, no son eternas, pero las cosas que no se ven sí son eternas. Es decir, todo lo que nosotros vemos aquí, al igual que un producto en el supermercado tiene su fecha de caducidad, podemos imaginarnos las aspiraciones que nosotros tenemos en la vida. En realidad, cuando lo pensamos bien, todo es temporal, todo pasa, lo bueno y lo malo. Y realmente podríamos hacer imaginariamente para centrar nuestros pies en la tierra, como se dice, o centrarnos en la parte espiritual verdadera, deberíamos de poner imaginariamente una etiqueta que pusiera va a pasar o pasará. Vivimos en un mundo donde las personas confían solo en lo que pueden ver, en lo que se puede tocar y nos dejamos influenciar por todo lo que nuestros ojos perciben. Es por eso que estamos en la era del audiovisual. Eh, ya la gente no quiere leer libros, no quiere, digamos de alguna manera, esforzarse por construir un conocimiento, llegando incluso ahora la famosa inteligencia artificial en la que las personas están apagando su creatividad y en las que están dejando que una máquina o un grupo sí, de una máquina esté pensando por ellos y no sepan tomar las decisiones correctas, cuando en realidad eso está basado en el conocimiento de otras personas. Por lo tanto, la economía, nuestra posición social, nuestras circunstancias, todo lo que nosotros podemos ver, eh, eh, esto parece fuerte, impresionante, algo que nosotros podemos tocar, podemos sentir y lo consideramos valioso, porque es a lo que nosotros nos podemos aferrar. Pero Dios no ve como el hombre ve. Y solamente como preludio, no sé si las personas que están aquí viendo han vivido alguna vez un terremoto, un temblor de tierra, un terremoto. Aquello que nosotros, donde tenemos los pies, la tierra firme, empieza a temblar y parece que todo aquello en lo que nosotros pensábamos ya no tiene valor. Porque si la tierra, que es lo que nosotros pisamos, tiembla y parece que todo cae, incluso han caído y se derrumba. Las posesiones que nosotros tenemos, a lo mejor una casa, un auto, una cosa que hemos luchado toda la vida para construir, en cuestión de segundos se pierde. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos es pasajero. Sin embargo, Dios no ve como el hombre ve. A veces lo que nos pasa a nosotros tiene una razón que no llegamos a entender. Jesús dijo en Juan 20:29,
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto significa que hay una realidad más grande que la que nuestros ojos puedan llegar a ver. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo de alguna manera, bajo el prisma espiritual, bajo el foco espiritual, lo vamos a ver más adelante, el enfoque espiritual, mientras el mundo ve problemas, crisis y situaciones que son insalvables, Dios ve oportunidades para que nosotros trabajemos o digamos que nos acerquemos a Él. Se habla mucho de las crisis que han habido en el tiempo de Corona, por ejemplo. Hubo personas que se acercaron a Dios a través de los medios sociales. Dios habló a través de una pandemia a muchas personas que hoy forman parte del pueblo de Dios, se han acercado a Cristo, porque vieron que el mundo ofrecía cosas que ahora no tenían otra alternativa y llegaron a la conclusión de que todo en esta tierra es pasajero. El Señor utiliza esos problemas como oportunidades. Eh, la visión del hombre es un problema, pero para la visión de Dios es una oportunidad. El mundo ve escasez, pobreza, eh, desgracia, pero Dios ve provisión. El mundo ve un pequeño grupo de creyentes que se está reuniendo por internet que ni siquiera es conocido, pero Dios ve una iglesia llena de su gloria. Dios está en medio de nosotros y no importa porque Dios es omnipresente. Eh, nosotros estamos en Holanda, otros están en España, otros están en otras partes del mundo. Dios está con cada uno de nosotros y de nosotros depende de nuestra fe creerlo. Y hoy quiero que desafiar a nuestros hermanos, un desafío sano, en el que digamos, o espiritual, en el que se nos invita a dejar de mirar como el mundo mira y que empecemos a mirar como Dios ve, que es la visión que Dios quiere darnos en esta tarde a cada uno de nosotros. Los ojos humanos, ¿qué ven? Ven lo que está externo. Los ojos de Dios mira la parte espiritual, mira el corazón. Recordémonos en un momento en el que Jesús eh, estaba en el templo y había una escena en la que vio que un grupo de personas, judíos, dieron dinero en en el templo y la costumbre era que en el cofre de aquel tiempo, en el templo, las monedas sonaban y esos templos majestuosos en los que el eco se oía cuando una moneda de ese grosor, de ese peso caía, se oía y todo el mundo se daba cuenta de la cantidad de dinero que había puesto la persona. Sin embargo, dice que había una viuda pobre que dio solamente, en nuestros días podrían ser 2 céntimos. Y Jesús terminó diciendo, esta, esta señora dio más que que todos los que estaban aquí. ¿Por qué? Porque dice que ellos daban de lo que sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. El Señor vio el corazón de la persona. No es la cantidad, no es eh, cuánto dinero nosotros podamos dar. Podemos hacer una donación enorme y por supuesto eso es bueno delante de Dios, pero en ningún momento podemos usarlo como garantía para salvarnos. Lo importante es que la ofrenda de esta señora, pobre viuda, hasta el día de hoy ha tocado los corazones y sigue moviendo corazones y sigue produciendo intereses. Dice la sierva de Dios que sigue produciendo interés en el banco celestial. ¿Cuántas personas no se han visto hasta el día de hoy conmovidas por esos 2 céntimos, esas 2 blancas que puso esta señora viuda? Puso todo lo que tenía y eso inspira hasta el día de hoy a personas a dar. Todo lo que se dio en el templo se quemó. Tristemente vinieron los romanos y lo quemaron y se lo llevaron todo. Y como se cumplió la profecía de Jesús, que no quedó piedra sobre piedra. Los ojos humanos ven eso externo, pero Jesús mira el corazón, las intenciones. Hasta las personas de profetas, pastores, personas de Dios pueden llegar
a caer en el error de fijarnos en la parte externa. Y eso es un error que podemos cometer y Dios nos llama la atención en ese tema. Es importante entonces ver que cuando los líderes espirituales tomamos o toman decisiones no basadas en el espíritu, no basadas en la palabra de Dios, sino en el sentimiento, tal vez en la misma teología, en la filosofía, en diferentes fuentes, que no es la palabra de Dios y no son guiados o no somos guiados por el Espíritu Santo, llegamos a ser ciegos que guían a otros ciegos, según dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante que los mismos líderes enfoquemos a las personas no a uno mismo, sino hacia Cristo, que es la fuente de la vida. Un líder nos puede engañar. Un día yo puedo estar aquí y mañana no, pero Jesús siempre va a estar con nosotros. Primera de Samuel 16:7 dice, Jehová respondió a Samuel, Primera de Samuel 16:7, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que cuando Samuel fue a ungir a ese nuevo rey de Israel, según la palabra de Dios le había dicho, pensó que Eliab, el hermano mayor de David, el más bien parecido, el que tenía, digamos, características para la guerra, que tenía todo el aspecto de un rey, eh, el mismo profeta, un hombre de Dios, llegó a dejarse llevar solo por la apariencia. Y esto nos muestra que un solo descuido de, sea quien sea un líder, sea una persona, el mismo profeta como era el gran Samuel, si no es guiado por Dios, puede tener conclusiones fatales. Pero Dios le respondió, yo miro el corazón, yo miro dentro de la persona. David solo era un pastor de ovejas, pero Dios lo vio a él como un rey. Así que ese joven humilde llegó a ser el rey. Muchas veces juzgamos por lo externo. Medimos el éxito por el dinero que tiene la persona, la apariencia o la posición. Un ejemplo claro lo tenemos en Judas. Pensemos que de los 12 apóstoles, Judas fue el único que Dios no escogió. Habían 11 que sí Dios los llamó, pero Judas, recordemos que fue propuesto por los discípulos para que él llegara a ser alguien importante dentro del grupo. Jesús lo toleró porque era como el trigo y la cizaña, no quería arrancar la cizaña de entrada, pero porque él aparentaba ser una persona buena, pero él conocía el corazón de Judas, hasta el punto en que llegó eh, el momento en el que se reveló su verdadero espíritu. Realmente los discípulos, como carnales, como no espirituales, en aquel momento se dejaron llevar por la apariencia, por la posición, por el éxito y por la capacidad humana. Y si bien es cierto que Dios mira en los líderes de la iglesia una capacidad humana mínima, necesita, también Él quiere que nosotros, sobre todas las cosas, nos fijemos en la parte espiritual. ¿Está esta persona con Dios o no? Dios ve en nosotros, a pesar de que nos subestimamos, porque solo vemos nuestras debilidades, Dios ve en nosotros un propósito y un llamado que a veces ni siquiera podemos imaginar. Meditando tal vez en el pasado, podríamos preguntarnos cómo es posible que Dios me haya llamado a mí. Al final es un privilegio y una responsabilidad delante de Dios. Hay una pregunta que me gustaría hacerles. ¿Alguna vez te has sentido pequeño e insignificante delante de Dios, en el mundo también? Tal vez Dios ve en ti hoy un líder, un predicador, un instrumento de su gloria, eh, y eso es la visión que Dios tiene. Mientras que los ojos humanos ven obstáculos, problemas, los ojos de Dios ven posibilidades, se aferran eh,
los hijos de Dios que miran por los ojos de Dios se aferran a sus promesas. En Números 13:33 encontramos la historia conocida de los dos espías. A diferencia de, dice Números 13:33, también vimos allí gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. Estos 10 espías que no tenían una visión espiritual, sino una visión terrenal, carnal, estratégica, militar, cayeron en un error grande. Dice que ellos, a pesar de que Dios les había prometido la tierra en la que iban a entrar, cuando entraron y vieron las dificultades, se centraron solamente en lo que ellos podían hacer. ¿Cuántas veces nosotros también en las actividades cotidianas, incluso de la iglesia, pensamos que somos demasiado pequeños, que la mayoría ha caído y que somos un pequeño grupo que insignificante? Eh, Ellos dicen que llegaron, vieron gigantes, sin embargo, dieron un reporte negativo de la situación, lo que hizo que el pueblo se desanimara y tuviera miedo, a tal punto que, fíjense, lo dice Patriarcas y Profetas, cuando habla de este tema, de los, de los 12 espías, perdón, eh, vemos como ellos en un momento se enojaron tanto contra Dios y contra estos dos que Josué y Caleb, que dijeron que sí se podía, que intentaron arremeter contra Moisés y contra Josué y Caleb, y Dios los tuvo que detener, porque la incredulidad lleva a pasos, a esos pasos, a tal punto que esa fue la nota detonante que les hizo perder la tierra prometida y que solo Josué y Caleb, sus descendientes, llegaron a entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué dijeron Josué y Caleb con esa mirada espiritual? Ellos dijeron, si Dios está con nosotros, Él nos dará la victoria. ¿Qué diferencia entre la iglesia, que la mayoría eran 12, y solamente esos dos de 10, de 12, perdón, dijeron, Dios está con nosotros? Y esto nos muestra en la palabra de Dios que la mayoría no siempre tiene la razón. Más, la mayoría de veces siempre la mayoría falla. Y hay un pequeño porcentaje que es espiritual, que ve las cosas como Dios quiere, que es a lo mejor insignificante, pero que Dios los bendice, y esas son las personas que heredaron la tierra prometida. La pregunta es nuevamente para nosotros, ¿estamos mirando a los gigantes de nuestra vida o a la promesa de Dios? Cuando nosotros salimos a hacer obra misionera, por ejemplo, hay personas que dicen, somos pocos, no vale la pena, está lloviendo, hace mucho calor, hay muchas excusas que podemos buscar, ¿verdad? Y hay veces que nos comparamos incluso con otras iglesias. Y decimos, pero es que aquella iglesia mira cómo enseña, están predicando, han ido casa por casa, tienen un stand aquí y van enseñando a la gente, dando estudios bíblicos. La gente no nos va a escuchar, estamos ya, la gente está cansada y nos ponemos un montón de obstáculos cuando en realidad el mandato es igual al de los dos espías. Dios no les pidió que hicieran el trabajo por él. Dios simplemente les pidió, id y tomad la tierra que yo os he entregado. Yo lucharé por ustedes. Dios no nos pide a nosotros no nos pide los resultados. Dios nos pide ir al lugar a predicar. El mandato de Dios es ir y predicar. Y luego el resultado queda en manos de Dios. ¿Qué sería de nosotros si de nosotros dependiera que la iglesia creciera? El Señor es verdad que ha utilizado a personas para esta situación y nos puede utilizar a nosotros. Pero en realidad el mandato de Dios es ir. Y luego si Dios nos quiere usar, o la forma que Él quiera, eso es cuestión de Él. Pero a nosotros nos corresponde ir y dejar los resultados en las manos de Dios. Eh,
tuve esa experiencia con el colportaje también y Dios me bendijo en esa situación cuando yo entendí que Dios no me llama a vender libros, sino a ir a los lugares que Él nos llama, con la literatura, para que las personas se lleven esa literatura y lleven esa impresión. Y Dios, cuando comprendemos su misión, nos abre las puertas y nos bendice. ¿Estamos mirando entonces los gigantes de nuestra vida o estamos mirando las promesas de Dios? Si miramos los problemas, nunca vamos a salir. Mejor hasta nos quedamos en casa por miedo a que lo que pueda pasar, cuando en realidad Él nos está llamando a ir. Hay una diferencia en ver con temor y ver con fe. Ver con temor, la gente decía, por ejemplo, de David y Goliat, decía de Goliat, es demasiado grande para vencerlo. Y era cierto, humanamente el ejército de Israel estaba atemorizado durante días, no sé si eran 40 días, ahora no lo tengo claro el número, pero eran bastantes días, creo que eran 40. Iba todos los días Goliat y desafiaba al pueblo de Dios, insultaba a Dios y se reía de ellos, a tal punto que nadie se atrevía a enfrentarse a él. Eh, pero mientras que el mundo veía a un Goliat grande, David dijo, es demasiado grande para fallar el golpe. Es decir, cuanto más grande es el problema, más posibilidades tenemos de golpearlo con la ayuda de Dios. Eh, para David, ese joven, no era que él tenía la fuerza, él confió en Dios y Dios le dio la victoria. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál fue la diferencia entre David y el pueblo de Israel o el ejército de Israel? Era que David tenía los ojos espirituales abiertos y él pregunta, ¿y quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que está desafiando al pueblo de Dios? Cuando en realidad a nosotros se nos ha entregado la victoria. Puedes enfocarte entonces en tus problemas o puedes verlos como una oportunidad para que Dios se glorifique. Lo vimos en el tema anterior, como la ceguera de un hombre llegó a ser una oportunidad de Dios para manifestar su gloria. Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales. Dios no quiere que miremos de manera solamente carnal, sino que miremos y basemos nuestra vida en los ojos espirituales. En una ocasión, la palabra de Dios nos dice que el siervo Eliseo estaba, estaba en problemas, o Eliseo estaba en problemas y veía el peligro, y Eliseo veía la protección de Dios, mientras que el siervo estaba atemorizado y pensaba que eran sus últimos momentos, porque él veía que la ciudad estaba rodeada del ejército enemigo. El siervo de Eliseo entró en pánico y dijo, ya estamos perdidos. No sé si alguna vez nosotros nos hemos encontrado en una situación tan desesperante en el que digamos, esta es la muerte. Y de manera milagrosa el Señor ha abierto las puertas para que nosotros pasemos y vivamos de acuerdo a su voluntad. Y pero Eliseo oró y le dijo, ¿cuál fue la oración? Señor, abre sus ojos, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver. Y el siervo vio un ejército celestial rodeándolos con carros de fuego. Los ejércitos del cielo, querido amigo y hermano, son más grandes que cualquier enemigo que podamos enfrentar. Acuérdense de cuando Daniel fue tirado al foso de los leones. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez un león tan de cerca. En una ocasión tuve la oportunidad de entrar en una jaula de leones con un domador y eso fue un desafío impresionante porque él entró con un pequeño palo así, era un palito así pequeño y con eso él conseguía doblegar a los leones. Y él me dijo, era uno de estos leones y las patas de esos leones eran grandísimas. Y él me dice, bueno, acarícialo, porque ya estaban domesticados. Y yo voy y lo intento acariciar, pero él me dice, no, no, así no se acaricia, solo tienes que dar fuerte, porque ellos ni sienten,
Para que ellos sientan tienes que darle fuerte porque son unas bestias muy grandes. Fue una experiencia, no es lo mismo verlo de fuera que de dentro, ¿no? Impresionante. Es una mordida de ese animal, acaba con una persona en menos de nada. Una garra, una zarpa que tiene, eh, puede cortar inmediatamente la carne. Y ahí se encontraba Daniel no con un león, sino con muchos leones. Y dice la Biblia que estaban hambrientos, pero que los ángeles de Dios estaban con él y que ellos cerraron la boca de los leones para que no pudiera pasar, no pudiera pasarle nada. Daniel abrió sus ojos espirituales, Dios le ayudó y pudo ser protegido. Eh, ¿Cómo podemos nosotros aprender a ver cómo Dios ve? Eh, o por lo menos cómo podemos abrir nuestros ojos espirituales. Es una de las preguntas que alguien me hizo en una ocasión. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, a que Él os ha llamado. Entonces Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. La visión espiritual abre nuestra mente. Es decir, que todo lo que nosotros vemos hoy en este mundo nos da una visión diferente a lo que el mundo ve. Y tenemos una responsabilidad. No sé si se acuerdan ustedes, eh, hace unos años un hombre que parecía que era normal, era un piloto de avión, eh, se encerró en su cabina del piloto mientras que el copiloto fue al baño y estrelló un avión con más de ciento y pico personas, los Alpes suizos creo que fue, o la zona italiana creo que fue por esa zona. Nadie se esperaba que ese hombre iba a hacer eso. Eh, Desde el punto de vista humano, es un hombre con un trastorno mental que tuvo, que casi inexplicable, en la que estrelló y mató a tantas personas. Y es un relato terrible. Pero desde el punto de vista espiritual, si nosotros lo pensamos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Son personas que han sido dominadas por Satanás. Y en este mundo, tristemente, solamente hay dos grupos. No hay un grupo no hay un grupo, una parte media. Los que están con Dios, los hijos de Dios que son manejados por Dios y los hijos que están manejados por Satanás. Y ambos pertenecemos a cualquiera de estos dos grupos. No hay un punto medio. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No es algo mío personal, puede ser un pensamiento radical, pero Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. Eh, Ahora que hay personas que no lo saben, que están siendo manipuladas por enemigos, lo están. La sierva de Dios dice que en esos actos de violencia los ángeles de Satanás están actuando. Que en esas manifestaciones, cuando hay muertes, cuando hay incitación a la violencia, en las guerras, están los ángeles del enemigo metidos. Es más, cuando el pueblo de Dios se le preguntó, o a Israel se le preguntó, elegir entre Jesús y Barrabás, eh, la sierva de Dios dice que en esa multitud, cuando empezaron a gritar, crucifica a Jesús, no eran solamente personas que estaban gritando eso, sino que eran los mismos ángeles de Satanás, eran demonios que estaban incitando a las personas para, para que se oyera la mayoría que tenía que matar a Jesús. Por lo tanto, nos encontramos en una lucha espiritual. Dios tiene que alumbrar nuestros ojos para ver nuestro entendimiento, porque hay personas que dicen que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Satanás se le presentó a Jesús en el desierto cuando él llevaba 40 días sin comer y le dijo, empezó a hablarle con la palabra de Dios. ¿Cómo se le presentó? No se le presentó con como salen en esas películas que no tienen nada que ver, con un demonio con unos cuernos y una cola larga y un tridente en la mano, que es lo que la gente quiere o Satanás quiere que se le represente así. Ya, él se le presentó como un ángel bueno, un ángel de luz, y él va con la palabra de Dios y le dice, eh, eh,
si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Él le responde con la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener una visión espiritual. Eh, ¿Cómo podemos ver cómo Dios ve? A través de la fe. A través de la fe podemos ver cómo Dios quiere que veamos o abrir nuestros ojos espirituales. Hay un texto bíblico en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es muy conocido, pero que a lo mejor no nos habíamos enfocado en esta parte. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo no lo veo, pero estoy convencido de que esto va a pasar. Y a través de los ojos de la fe, yo puedo verme eh, en el final, porque Dios nos lo ha prometido y podemos tener la victoria. Por lo tanto, la fe nos ayuda a ver lo que Dios ya ha preparado, aunque nuestros ojos naturales, físicos, no lo pueden ver. A través de los ojos de la fe podemos ser parte de esas bendiciones. Hay otra manera en la que podemos abrir nuestros ojos de la fe y es a través de la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, querido amigo y hermano, lo que estamos haciendo aquí ahora es abriendo nuestros ojos de la fe. Si pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, podríamos ver a los ángeles de Dios a nuestro alrededor, especialmente cuando abrimos la palabra de Dios, ese respeto, esa santidad que ellos muestran al adorar la palabra de Dios. Haciendo un inciso, es necesario que abramos los ojos de la fe. Y volvemos a enfatizar que a veces nos enfocamos en lo que es lo terrenal y lo que vemos. Es un ejemplo hecho, pero es una gran realidad. Es decir, este ejemplo no lo he puesto yo, lo hemos escuchado muchas veces. Si viniera el rey de España o el rey de Holanda o el rey o un gran dignatario de nuestro país a la iglesia, ¿cómo nos comportaríamos? ¿Cómo sería nuestra vestimenta? ¿Cómo sería cómo estaría la sala? ¿Cómo sería el ambiente? ¿Cómo serían las canciones que nosotros le cantamos a Dios? ¿Será que nosotros estas canciones que cantamos, a veces que desafinamos, que la hacemos sin ensayar, de cualquier manera, imaginémonos que salgamos por la televisión? ¿Esto qué haría? ¿Nos daría la gloria a Dios o quedaríamos en ridículo? ¿Qué quiero decir con esto? Es que a veces, aunque no veamos a Dios, mostramos que sí lo estamos viendo por el respeto que nosotros mostramos en la iglesia también y la forma en la que nos acercamos a la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios hay que tratarla con respeto. No se hacen chistes en el sermón, no se trata la palabra de cualquier manera, no se viene delante de Dios de cualquier manera, porque a través de los ojos de la fe yo veo los ángeles de Dios. Dice la palabra en Isaías que ellos se postran delante de Dios y que con una ala se cubren su rostro, con otro su cuerpo y con otro los pies, y dicen santo, santo, santo. Yo no lo veo físicamente, pero lo veo con los ojos de la fe. Y yo lo demuestro a través de ese respeto, por lo menos que intentamos mostrar delante de Dios. La Biblia es como un lente que nos ayuda a ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Y yo lo digo como ejemplo, si yo me quito los lentes, yo puedo ver algunas cosas y sacar conclusiones, pero hay letras que sin lentes no puedo leer. Mi realidad sin lentes es muy diferente a una realidad con lentes, porque puedo ver los detalles. Mi realidad sin Dios, puedo llegar a conclusiones, pero que no son acertadas. Necesito las lentes de Dios para que Él me ayude a ver desde esa perspectiva. Y la otra forma en la que nosotros podemos entender o abrir nuestro entendimiento espiritual es a través, por supuesto, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, 1 Corintios 2:14, dice, el hombre natural,
el hombre de pie de calle, cada uno de nosotros, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Bueno, para nosotros que hemos nacido en Dios, no son locura, pero para la gente son una locura. Y esta gente que hace, mira cómo guardan el sábado en lugar del domingo cuando la mayoría lo hace. Mira que como lo que están comiendo, pura lechuga, pura como las cabras, dicen algunos. Mira cómo visten, mira lo que hacen. Eso es una locura. Es lo que enseña. Eso de la Biblia no. Esos son cuentos para niños, dice. Eso de que Noé y que eh, Jericó, la historia de... Esos son cuentos para niños. Que Jonás, ¿cómo se lo va a tragar un pez? Esa es una locura ante los ojos de la ciencia que intentan demostrar que eso es mentira. Pero el Espíritu Santo, a través de él, podemos ver el plan de Dios claramente. Podemos entender de que su palabra es verdad y que él tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que con esto, Dios nos enseña en su palabra cómo podemos ver eh, a través de los ojos de la fe. Dios nos invita a hacer una oración cada día. Y esa oración es, Señor, abre mis ojos para que pueda ver tu gloria en mi vida. Tenemos que pedir diariamente esa visión. Tenemos que pedir diariamente un bautismo del Espíritu Santo. La sierva de Dios dice que Jesús era bautizado diariamente con el Espíritu Santo. Así también como Él nos dio ejemplo como ser humano, como hombres, en su nivel. Él también es Dios, por supuesto, pero en el nivel del ser humano nos llama a que cada uno de nosotros debe ser también bautizado con el Espíritu Santo. Eh, Dios nos enseña a ver hoy más allá de lo visible, una vista carnal y una vista espiritual. Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales. Así que para concluir, me gustaría acabar diciendo que no te enfoques en los problemas, sino en las promesas de Dios. No te enfoques en lo que te falta, sino en lo que Dios ya ha provisto por ti y en la promesa que dice que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla hasta el final. No te enfoques en la apariencia, sino en el propósito eterno. Y hay una pregunta que me gustaría utilizar para concluir. ¿Quieres que Dios abra tus ojos para que puedas ver lo que Él está haciendo en tu vida? Mi deseo y oración es que este sea nuestro deseo, que oremos cada día, Señor, abre mis ojos, y que este tema haya sido el principio de una experiencia espiritual con Dios y que todos nos acerquemos a Él. Amén.